7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Un saludo cordial al doctor Simón Pachano, académico, catedrático de Flaxo, politólogo. Lo invitamos para hacer una lectura de los resultados de la consulta popular y el referéndum, en donde el Ejecutivo perdió ampliamente las 4 preguntas. Ayer nos ilustraba en un artículo hecho previamente a los resultados, pero con algunas hipótesis que quisiera que les analice que finalmente ocurrió. Simón, en su artículo decía, ¿qué pasaría si se impone la imagen positiva del presidente más que el contenido de las preguntas? O, en segundo lugar, si todas las preguntas recibieron respuestas negativas, se haría la reflexión en contrario, es decir, no se impuso la imagen del presidente. ¿Cuál es la opinión inicial respecto de estos resultados? Doctor Pachano, buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en estos casos siempre hay que ver las múltiples causas que llevan al resultado. No es solamente una. Yo diría, felizmente en Ecuador tenemos una larga experiencia en consultas populares. Esta es la consulta número 15, la 15ª consulta nacional que se realiza en el país desde el inicio del periodo democrático. ¿Y qué es lo que tenemos? Que en la mayor parte de esas consultas se ha impuesto el sí o el no, no necesariamente por el contenido de las preguntas, sino que por quién las ha convocado. Es decir, digamos, la mayoría de preguntas, casi todas, 13 de las 14 que se habían realizado hasta el domingo, eran convocadas por el presidente de ese momento. Y lo que demostraban los resultados era, en más que nada, principalmente, el apoyo o el rechazo a esa persona, a ese presidente. Recordemos la primera consulta ya en periodo democrático, después del retorno a la democracia, que también se hizo con consulta, pero la primera la convoca León Febres Cordero y pierde con una pregunta que prácticamente se daba por hecho de que iba a ser abrumadoramente apoyada, que era la de la posibilidad de que los independientes puedan candidatizarse para puestos de elección popular. El país le dijo no, pero ¿le dijo no a eso o le dijo no al presidente? Y yo creo que la respuesta es esta segunda, le dijo no a ese presidente, porque prácticamente 2 o 3 años después convoca a una consulta. El siguiente presidente, Sixto Durán Ballén, hace la misma pregunta y triunfa abrumadoramente. Es decir, triunfa el sí. ¿Que la ciudadanía cambió de parecer respecto a eso? Yo creo que no. Yo creo que era un sondeo sobre la gestión presidencial. Y lo mismo podemos ir viendo, para no abundar en datos, podemos ver en varias de las otras consultas. El propio Sixto Durán Ballén, que gana en las preguntas en su primera consulta, pierde en todas las preguntas de su segunda consulta un año después de la primera. Claro, ¿no? Perdón, Simón, y así vamos eso fue viendo. Entre el 94 y 95, efectivamente, ya vino la crisis eléctrica, caso Dajic, y perdió Sixto Durán en la segunda consulta. Exactamente. Entonces, ¿qué lección nos deja esto? Que los presidentes deben preguntar, si es que quieren tener respuestas positivas, cuando ellos están bien, cuando el país está bien. Pero me parece que en esta oportunidad, y ya hablando de la consulta actual, el presidente cometió el error de convocar a consulta. Esto lo conversamos, Miguel, en esta misma emisora. Permíteme, Simón, tú nos ilustraste y te opusiste precisamente a la consulta a la constituyente con argumentos. Allí está. Exacto. Para el registro histórico.
Exactamente, yo decía, incluso decía así como haciendo un pedido, quite esa pregunta, señor presidente, la de la constituyente. Las otras podía dejarlas, pero me parece que esa era improcedente además. Pero yo creo que fue un error de él convocar en general a la consulta. En un momento en que el país está viviendo una situación muy grave en términos de seguridad. Acabamos de escuchar a un experto en seguridad aquí en la entrevista anterior que nos da una serie de cifras, una serie de ideas de por dónde ir, pero vemos que este año va a ser el año más duro en términos de inseguridad, el año con mayor número de asesinatos. ¿Cómo podemos pedirle al país que se pronuncie a favor de tal o cual medida cuando está viviendo una situación que ve que en su vida propia, en su vida cotidiana, ve que no tiene solución eso? Era muy arriesgado hacer, por ejemplo, esa pregunta. Las dos preguntas sobre política propiamente. La de eliminar el financiamiento a los partidos políticos, que es el fondo partidario permanente, no el apoyo electoral, y la de reducir el número de asambleístas, fueron arrastradas, creo yo, por las otras preguntas, por la de la constituyente y por la de las bases militares. Entonces creo que le habría convenido mucho más al gobierno no hacer la consulta y más bien buscar la forma de ir haciendo las reformas que son imprescindibles hacerlas a la Constitución del 2008 por otras vías que se pueden hacer, que toman un poquito más de tiempo, sí, toman más tiempo. Incluye la opinión de la Corte Constitucional, sí, por supuesto, pero así es la democracia. Hay que ir haciendo de esa manera y se evitaba este golpe que ha tenido, porque creo que este es un golpe muy fuerte para el gobierno del presidente Noboa. Significa que no hay un respaldo. Si esto se mide a la gestión del gobierno, ha caído un respaldo sustancialmente al presidente. No puede suceder un fenómeno, algo similar, no necesariamente igual, y son condiciones diferentes con Milei. Milei 2 meses antes perdió en Argentina y luego ganó las elecciones legislativas. Sí. Sí, no, esto no quiere decir que esté acabado el gobierno. Además, si lo vemos desde el otro lado, podemos decir, tiene un 40% de respaldo, cuando lo mínimo, digamos, en las preguntas, ¿no? Porque en las dos preguntas en donde el no tiene más alta votación, tiene 60% aproximadamente. Y en las otras tiene un poco menos el no y por lo tanto un poco más de apoyo, llamémosle así, al gobierno. Pero me parece que en todo caso es un golpe para el gobierno, es un golpe que tiene que procesarlo. Tiene que entender que el país le dijo no a él, a unas iniciativas de él que en este momento le están diciendo cambie el rumbo, haga cambios, no solo cambios en el gabinete. Me parece a mí que el problema central que ha habido, Miguel, es que el gobierno se ha entampado en la comunicación política y no en la estrategia política. No ha tenido políticas, por ejemplo, en lo social, política en lo educativo, política en salud. No encontramos eso. Tenemos una serie de acciones por ahí, que el bono tal, que el apoyo en fin, ¿no? Y con unos nombres que ponen ahí para que sean atractivos. Pero esos no son políticas de Estado. No son políticas que vayan a solucionar los problemas de fondo. Y en el mismo tema de la seguridad, me parece que el gobierno ha puesto énfasis y se ha encerrado únicamente en el aspecto represivo y de capturar a los cabecillas. El mismo día de la consulta, el domingo,
sale la noticia de la captura de este Pipo, no, bueno, tiene uno de estos nombres, ¿no? Pipo, Fipo, algo así. Pipo es. En España, gracias digamos, a la colaboración de España, fundamentalmente, ¿no? Pero como una gran cosa que se captura a este. Sí, es muy importante, pero sabemos perfectamente que cada vez que se captura a uno de estos líderes, a un dirigente de estos, aparecen 5 que se van a disputar ese liderazgo, esa conducción de ese grupo, y va a seguir la violencia. Hay otras formas de hacerlo, hay otras maneras, hay que seguir la ruta del dinero, hay que ver en dónde tienen asentamiento esos grupos delincuenciales, cuáles son las relaciones con las mafias internacionales, en fin, es decir, no es solamente digamos así, la conducta Rambo la que tiene que imponerse, sino una serie digamos, una visión global del problema de la inseguridad y del narcotráfico. Pero todo eso no está, y eso la ciudadanía lo siente. La ciudadanía siente en su vida privada, en su vida cotidiana, el no poder salir a la calle, no poder hablar por un teléfono celular en una esquina, porque le arranchan, le arrebatan. Yo creo que todo eso explica mucho del sentimiento de la gente, y no el tema al que se ha reducido el gobierno y sus múltiples asesores y asesoras, que es el de la comunicación. No es un problema de comunicación, o la comunicación es secundaria en esto. El problema es político, es de estrategia política. Simón, quizás el resultado de esta votación no resulta una fotografía del domingo último de oposición, digamos, a lo que planteó el gobierno, pero tampoco elimina los caminos del cambio que pudiera hacer en estos campos. Claro, él tiene que hacer cambios en todos estos aspectos. Evidentemente, tiene que revisar su política en general, y como digo, no solo la política de seguridad, que es la preocupación más grande de la ciudadanía, y en general así debe ser, la preocupación más grande del país, porque es el problema más grave que estamos enfrentando. Pero también, y va ligado a esto, ver los otros campos. ¿Qué se está planteando, insisto, en educación, en salud, en fin, en las políticas sociales en general? En la misma campaña, o en el tiempo de la campaña, hubo declaraciones que fueron absolutamente contraproducentes por parte del propio presidente y de funcionarios de su gobierno. Por ejemplo, las alusiones de la ministra de Trabajo, que ahora ya está renunciada, ¿no? Sobre los décimos. ¿Para qué tenía ella que salir a decir que Ecuador es el único país en donde se pagan dos sueldos extraordinarios en el año? En fin, que además no es así. Hay otros países donde también se lo hace, pero independientemente de eso, ¿para qué? Eso, ¿cómo fue interpretado? Nos van a quitar los décimos, ¿no? Y eso le debe haber restado una cantidad de votos enorme al sí en la consulta. El tema del que el propio presidente anunció que va a quitarle las atribuciones de salud del IES. Claro, eso impactó. Y pasarlas al Ministerio de Salud, que sabemos que el Ministerio de Salud es en donde están mayormente los problemas de incapacidad, de inefectividad en el área de la salud. ¿Cómo se le ocurre en plena campaña decir eso? ¿No? Y bueno, una serie de declaraciones de ese tipo, que no es solamente, insisto, un problema de mala comunicación, es un problema de que no existen políticas en esos campos, ¿no? No existen, y por eso se lanzan estas cosas que son como globos de ensayo. A ver, vamos a ver qué dice la gente si decimos algo de los décimos o lo de salud. No se ven programas claros, ¿no? Que digan, bueno, vamos a ir por esta vía.
en el campo de la salud, en el campo del empleo, en fin, no. Entonces, me parece que ahí está el problema. Ahí está el problema. No se ve una conducción estratégica del país. Por eso, Simón, quisiera plantearte, fue una falla de estrategia, porque para hacer historia reciente, aquí cuando vino el presidente le pregunté, ¿constituyente para qué? Y él dijo, los temas los abordaremos una vez que se gane. Solo puedo anunciar que sería una constitución de 180 artículos. Eso dijo en primera instancia cuando le pregunté. Pero luego vinieron estos anuncios, como bien cita Simón. Por ejemplo, el tema del IE es un tema tan sensible. Si hoy hay problemas en el tema de la salud, pasar al ministerio no era mucho más complicado, no generaba eso urticaria, para decir una... Claro. Evidentemente, esta cosa de decir vamos a una constituyente, ¿y qué va, para qué? Ya veremos, ya veremos. No sé, vamos el fin de semana a tal ciudad. ¿Y para qué? No sé para qué. O sea, no podemos ir sin un rumbo fijo, sin una meta fija. Ni siquiera salir de viaje, peor ponerle al país en un viaje como este, ¿no? Sin un rumbo claro. El otro tema, Miguel, el de la reducción del número de asambleístas. Yo tengo claro que hay un sentimiento no solo en Ecuador, en muchos países de América Latina y del mundo, un sentimiento antipolítico, contra los políticos, ¿no? Hay un odio a los partidos, en fin, y se quiere más o menos que desaparezcan. Recordemos los gritos de que se vayan todos, ¿no? Pero plantear que se va a reducir el número de representantes en la asamblea, primero en la constituyente, y luego en la asamblea legislativa que se forme después, ¿no? Significaba que 11 provincias quedaban con un representante y si no me equivoco, 12 más quedaban con 2. ¿Cómo puede plantearse eso en un país tan diverso como el Ecuador? Supongamos, en una provincia, me refiero a la que medianamente conozco, la provincia de Tungurahua, que iba a elegir uno. La ciudadanía en general de Tungurahua se va a sentir representada por una persona, cuando es una provincia plural, múltiple, multicultural. ¿Cómo se va a sentir representada por una persona, elijan a quien elijan, ¿no? Ahí tiene que haber la posibilidad de que estén representadas varias de las identidades que existen. Lo mismo podemos decir de Chimborazo, de Cotopaxi, de Imbabura y de todas las provincias del país que son diversas, múltiples. Con un representante, eso era un absurdo. Era un absurdo. No digo que esto haya influido significativamente o que las personas hayan hecho esta reflexión, pero ya me imagino lo que hubiera sucedido en el momento en que se den las elecciones, ¿no? Y que se elija uno por provincia. La insatisfacción que se generaría entre la gente de esas provincias por decir, a mí no me representa, han elegido mal. Entonces habría sido peor. Es decir, fue todo esto hecho muy al apuro, muy, digamos, tratando de amarrar los bultos en el camino, sin ningún objetivo, sin ninguna visión de futuro. Entonces creo que en todas las preguntas uno puede encontrar esto. Debe implicar este mensaje del pueblo en las urnas al gobierno cambios también en su gabinete, porque hoy conocíamos, por ejemplo, la salida del ministro de Agricultura, Danilo Palacios, quien se va agradeciendo al presidente. Debe haber cambios, por ejemplo, la ministra de la Política, que ha estado muy poco expuesta, la ministra de Gobierno, que es de la política. Debiera haber cambios en ese sentido. Sí, y el cambio más grande, Miguel, debería ser una ruptura del círculo íntimo del presidente.
Con muy pocas excepciones, con contadas excepciones, sus colaboradores, ministros y otros cargos de alto nivel son el círculo íntimo del presidente. No representan, y vuelvo a tocar el tema, no representan a la diversidad del país. Es cierto que hay una crisis política en general del país, que no hay cuadros políticos que pertenezcan a partidos y que los partidos puedan entrar a darle el apoyo al presidente, en fin, pero sí hay personas a las que puede acudir y que pueden tener legitimidad y sobre todo capacidad para actuar y conocimiento para actuar en los diversos campos de la política nacional. Es decir, me parece que tiene que mirar al país en su conjunto y no solamente a su círculo íntimo para gobernar. Es decir, yo diría incluso si hablamos regionalmente o provincialmente, el gobierno no tiene una representación del país en su conjunto. Tiene una representación de un grupo muy pequeño de amigos del presidente. Y creo que eso él tiene que mirar de otra manera. Estoy diciendo que no generalizo porque hay excepciones, pero en su mayoría el gabinete está compuesto de esa manera, e incluso su relación con la Asamblea pasa por esa vía, ¿no? Recordemos el discurso del presidente actual de la Asamblea en la toma de posesión, que a lo que hace referencia es su amistad y su incondicionalidad con el presidente, cuando estamos hablando de cargos políticos. Entonces me parece a mí que tiene que mirar nuevamente todo esto, ¿no? Mirar políticamente, es lo que insisto. Ahora, a propósito de la mención que hace Asamblea, ¿qué otros escenarios tiene para hacer los cambios? Porque los cambios no pueden detenerse por este no del pueblo a sabiendas de las necesidades que tiene el país. ¿No es un escenario ideal para una nueva reforma parcial, una enmienda, aun cuando demore, como decía Simón Pachano? Pero ese no es el escenario normal, regular. Claro, él puede ir por la Asamblea, ¿no es cierto? Y puede también ir y entendiendo que así es la democracia, puede ir y debe ir por la Corte Constitucional. Y si la Corte le hace observaciones, pues bueno, hable con la Corte, negocie, explique, cambie lo que haya que cambiar. Pero la democracia es eso, la democracia no es imposición. No, la Corte Constitucional a la que se le quería eliminar, que fue otro de los exabruptos que hubo de uno de los ex colaboradores del presidente, que debe existir, ¿no es cierto? Esa Corte tiene que entrar en este juego y ser digamos, un interlocutor de la presidencia, que ha tenido posiciones que pueden ser controversiales, de acuerdo, pero eso se soluciona conversando, se soluciona dialogando, no con marchas en las calles, amenazantes y con carteles enormes en las avenidas. Entonces, yo creo que todo eso le perjudicó. Ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y respecto a las reformas, Miguel, las reformas pueden pasar con la asamblea que tiene. Hay que eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Esto lo venimos diciendo, Miguel, y lo hemos dicho aquí y hemos compartido esto y coincidido en múltiples ocasiones desde que se creó el Consejo de Participación Ciudadana. Pero para eso hay vías. Hay vías para hacerlo. Que se demora un poco más, se demora. Sí, pero se va a lograr, se lo puede lograr. Y hay otro tipo de reformas que se pueden ir haciendo y que digamos, están ahí, que no exigen un desgaste del gobierno como fue este que ha tenido ahora. Las propias bases militares. Es un absurdo pensar en una base militar extranjera.
incluso pensando en términos, si se quiere, geopolíticos, en este momento, cuando tenemos una flota norteamericana en aguas del Caribe, frente a Venezuela y a Colombia, y donde puede haber un conflicto muy grave, no digo que ya lo haya, pero puede haber, ¿no? Con bases acá, nosotros entraríamos automáticamente en el conflicto. Entraríamos en un conflicto internacional gravísimo, gravísimo, porque las bases de acá servirían para ese conflicto, no solamente para controlar la inseguridad de acá. Entonces yo creo que también eso hay que revisar y hay que tener muy clara la visión de qué significa una base en donde operen fuerzas extranjeras, sí, pero una base extranjera, como era la pregunta, era gravísima, gravísima por todas estas consecuencias que podría tener. En más de una ocasión nos ha ilustrado Simón Pachano, por ejemplo, la necesaria reforma política estructural, es decir, poner unos mínimos de quienes son candidatos para ir a la asamblea o a otro cargo y no pedir experiencia para que solo sea el requisito 18 años. O sea, es un contraste. ¿Se podrá emprender esa reforma política tan ansiada en el país que reduzca el número de organizaciones políticas que han proliferado? Miguel, la reducción de las organizaciones políticas es muy sencilla, con una reforma que se puede hacer en este momento, hoy, mañana se puede hacer. Y es una reforma en el llamado Código de la Democracia, y es que solo los partidos de carácter nacional presenten candidatos a la Asamblea Legislativa. Si se hace eso, estamos reduciendo en este momento a un número de, si no me equivoco, 12 o 13 partidos que son los que tienen carácter nacional. Ya lo reduciríamos, ¿no? Ya tendríamos un gran avance en ese sentido. Y luego aplicar lo que ya existe, las disposiciones que existen al respecto, que por ejemplo es el mínimo de votación que tengan en la última elección y un mínimo de autoridades electas, en fin. Es decir, aplicar ese tipo de cosas. Eso es muy fácil hacerlo, muy sencillo. Obviamente, es sencillo siempre que se utilicen los procedimientos democráticos, que empiezan ¿por qué? Por el diálogo, por respetar a la opinión ajena y no burlarse de la opinión ajena, olvidarse del TikTok, que es un instrumento muy malo para la política, muy malo porque polariza las cosas, porque lleva a una forma digamos, que elimina el diálogo y que deja a una ironía que pasa a ser grosería en la mayor parte de los casos en términos de la comunicación política. Por lo tanto, creo que se puede hacer de una manera digamos, muy viable. No digo que sea fácil y que se lo pueda, se puede empezar haciendo esto, reformas que son factibles ya. Y de ahí ir dando pasos de ese tipo, ¿no? Con eso reducíamos el número de partidos. Y junto a este tema, Miguel, por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos. Aquí también conversamos al respecto, Miguel. A mí me parece que esa pregunta era gravísima, porque se dejaba a que entre cualquier dinero a los partidos políticos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Y existe la ley, existen las disposiciones, los reglamentos, etcétera, aplíquenlos, ¿no? Y lo que hay que hacer es controlar el uso del dinero. Que hubo partidos que utilizaron para operaciones de cirugía estética, en fin, bueno, castíguenlos, ¿no? Pero aplicando lo que ya existe. O si no existen, poner reglamentos más fuertes. Pero no hagamos el esfuerzo de seguir destruyendo a lo poco que existe de partidos políticos, que prácticamente no existen. Entonces, más bien buscar formas de fortalecer a los partidos, a la representación política. Claro, a propósito de los partidos nacionales, la semana anterior, hace 8 días, pedí
un reporte con corte al 10 de noviembre, las organizaciones políticas aprobadas. Tengo el reporte oficial 233 a nivel nacional, pero la inquietud que decía Simón Pachano, hay 7 partidos políticos nacionales 7 y 10 movimientos nacionales, 17. El resto provinciales de 63, cantonales 138, parroquiales 15. Es decir, solo se circunscribiría a los 17, Simón. Claro, incluso a los 10. A los 10 que se llaman partidos. Dejemos los otros fuera. Obliguémosles a que ellos se conviertan en partidos. ¿Ya? Y que entonces tengamos un juego en que se pueda jugar adecuadamente lo que yo he dicho siempre, comparando con el fútbol, en la primera categoría, donde se juega el campeonato nacional. El campeonato nacional se juega en la Presidencia de la República y en la Asamblea Legislativa. Los otros que jueguen en las ligas barriales, digamos así, ¿ya? En las otras categorías. Que haya 200, 300 movimientos, perfecto, no hay ningún problema si es que juegan en sus canchas. Si es que no están en el panorama nacional, en el escenario nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se va a jugar un juego político diferente y más factible de que se ciñan a las reglas establecidas. Entonces, creo que ese tipo de cosas están ahí, Miguel, se pueden hacer, ¿no? Y no es necesario ir a consultas, no es necesario moverle al país para todo esto, sino ir dando los pasos que la democracia establece. E insisto nuevamente, la democracia es diálogo, es confrontación de ideas, es sentarse en mesas a debatir, no es lanzar TikToks despectivos hacia las otras personas, entonces a las otras posiciones políticas. Entonces creo que el gobierno concretamente tiene que mirar cuidadosamente esto que ha sucedido y evaluar. Este es un llamado de atención. Yo no digo que está absolutamente perdido y tampoco digo que esto es un triunfo del correísmo o de otros sectores o de la CONAIE. No. Yo creo que esto es un llamado de atención del país al gobierno. Mire, vamos por un camino que no sea este y busquemos salidas que primero sean efectivas y segundo que no sean traumáticas. Porque lo que se venía, además, y también lo conversamos acá, Miguel, era una cosa traumática. Íbamos a tener 2 años de inestabilidad en términos del marco legislativo ecuatoriano. En unos 2 años en que no habríamos sabido con qué reglas nos íbamos a manejar en el país, qué nos iba a regir, porque íbamos a tener elección de asambleístas, íbamos a tener aprobación de la Constitución, luego elección de nuevas autoridades, en fin, es decir, creo que teníamos un periodo de inestabilidad política en que yo decía, por ejemplo, un inversor ecuatoriano, ni siquiera pongamos extranjero, un inversor ecuatoriano, ¿con qué seguridad iba a invertir si no sabía qué reglas iban a estar vigentes en 6 meses, en 8 meses, en 2 años? Es muy difícil. Es someterle al país a una inestabilidad innecesaria. Y a propósito de las reformas, Miguel, y de evitar este tipo de cosas, escuchaba, por ejemplo, al doctor Charco, constitucionalista, que daba salidas para las reformas, y él dice, hay disposiciones de la Corte, no me acuerdo, hay una de la Corte Constitucional, a la que él alude, que dice que claramente se puede ir por esa vía, por ejemplo, para eliminar el Consejo de Participación. Claro, resolución del 2019, sí, eso lo... Exacto, del 2019. Bueno, hay ese tipo de cosas. Pongan atención a eso, ¿no? Y de ahí vamos hacia adelante empujando reformas que, insisto, se van a demorar un poco más, pero van a ser efectivas y no van a ser traumáticas.
Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos a Simón Pachano, politólogo, catedrático de Flaxo, en temas de interés, la secuela de la consulta popular y el referéndum en los que perdiera el gobierno en las 4 preguntas. Gracias, Simón. No, muchas gracias, Miguel. Un gusto y un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el jurista constitucionalista doctor Carlos Sánchez para hablar sobre las reformas en el país, cómo hacer reformas sin constituyente.